Acuario, bienvenidos a tu lectura para estos próximos 30 a 60 días. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Esta es una lectura especial, pues aquí te voy a estar hablando de cómo te van a afectar las energías del solsticio de verano del 20 de junio y del eclipse solar que se va a dar en luna nueva en Cáncer, o se dio el día 21 de junio. Y cómo te van a estar afectando y este portal que se va a abrir, qué es lo que va a traer para ti para los próximos 30 a 60 días. En esta lectura te voy a hablar acerca de las 12 casas natales, tus 12 casas astrológicas. La casa número 12 hablaremos de la espiritualidad. Número 1, un mensaje para ti, tu personalidad. Número 2, las finanzas. Número 3, la comunicación, tu mente. Número 4, hablaremos acerca de tu familia. Número 5, un mensaje para los solteros. Número 6, tu salud. Casa 7, mensaje para la pareja. Casa 8, hablaremos de sexo y la intimidad. Casa 9, un mensaje para viajes, comunicación, con respecto a becas, educación. Casa número 10, tus deseos. Y acompáñame a llegar a la casa 10 y bueno, igualmente mira todo el video cuando llegamos al final, pues para que veas lo de la espiritualidad. Y en la casa 10 te voy a dar un pequeño ritual que puedes hacer, algo sencillito para manifestar. Y en la casa 11 veremos la energía de tus amigos. En el centro, algo de lo más importante para tu vida, tu corazón. La casa número 1, el mensaje para ti en la personalidad. Habla con esta carta del 6 de oros de que hay algunos de ustedes que en estos instantes el mensaje directo para ti, para tu corazón, es que estás pidiéndole a Dios, estás pidiéndole al universo, Acuario, que te dé una señal, que te dé una ayuda, que te demuestre que está presente. Y pueden ser algunos de ustedes que están con esa energía, ese es el mensaje para ti, que estás pidiendo, que estás esperando que llegue ese mensaje del universo, que llegue esa manifestación. Hay algunos también que podrían estar buscando la manera de cómo generar más dinero, de cómo ampliar la situación financiera. Y estás esperando que lleguen a ti nuevas ideas que van a ser manifestadas muy pronto para poder generar una situación financiera mucho más estable y mejor para ti. Veo unos también que van a estar trabajando mucho más en su personalidad, en sí mismos, que van a poder desarrollar más el valor propio y superar la situación de su autoestima, donde ya tú no te vas a poner a los pies de nadie. Las finanzas en la casa número 2. Uy, tienes la carta aquí de los enamorados. Mira qué bien esto, ¿eh? En la carta de los enamorados, en tus finanzas, te está indicando aquí de que parece que muy pronto alguien va a estar apareciendo en tu vida. Mis guerreros de Acuario, alguien se va a estar manifestando para darte una mano, para darte una ayuda. Podría ser una persona interesada en ti con respecto a lo físico o el amor. Y las finanzas van de la mano de esa energía que percibo de alguien quererte a ti o querer trabajar contigo, particularmente tal vez por las habilidades que tú has demostrado durante todo el tiempo. Y viene esa situación de esa oferta o de esa propuesta donde alguien te quiere dar a ti la oportunidad de generar más dinero o de progresar. Eso podría ser algo también en donde podrías estar consiguiendo trabajo o manejando tus finanzas en una empresa familiar o una pequeña empresa, o tal vez tú tengas esa energía o esa intención de trabajar con familia, trabajar con tu pareja, hacer un negocio desde casa. Y parece que esa intención, esa energía va a ser muy positiva para ustedes, para que puedan generar entonces el dinero, para que puedan ampliar sus finanzas. Mira, tengo que darte el mensaje también como lo recibo. No sé si ustedes recuerdan en los tiempos de antes o de hace muchísimo tiempo atrás, hace muchos años atrás, en ciertos países donde las familias se casaban, o tal vez actualmente en algunos lugares donde las familias se casan o hacen matrimonios prearreglados, ¿no? De que, bueno, el hijo de esta familia se casa con el hijo de esta familia y ellos se ponen de acuerdo porque es como una transacción de negocios. Veo una energía similar aquí también, ¿eh? Tal vez no en ese sentido, pero podría ser de que hay algunas personas que están pensando en casar a su hijo, casar a su hija con alguien de otro estatus social. Y hay como esa energía aquí, como en ese tiempo cuando se compraba a la pareja en años atrás, ¿no? Muchos años atrás, muchos siglos atrás. Pero veo como esa energía.
Tal vez en estos momentos no resuene mucho con algunas personas, pero tienes que esperar un poco de 30 a 60 días y podrás tener eso. Y no va a ser tan directo como en esa época de atrás, en esos siglos anteriores, donde literalmente es que una compra o una transacción entre familias para poder entre ambos crecer más monetariamente, pero algo así como que, hey, mira, esta persona, ella es una doctora, ¿por qué no te casas con ella? Y que tiene dinero, de algo así. En la casa número 3 tienes la energía de la comunicación. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del As de Oros. Y eso te habla de que durante este periodo de tiempo tú vas a encontrar las palabras que te hacen falta para poder comunicarte, mis guerreros de Acuario. Que tú vas a poder entonces navegar como pez en el agua con respecto a lo que tienes que hablar o lo que tienes que expresar. Y sí veo un enfoque muy fuerte con respecto a dinero en tu mente. Puede ser que estás pensando en progresar, que estás pensando en recibir los frutos de un trabajo y de un esfuerzo o de una lucha, pero tu mente está... Lo importante es que estás enfocado, estás enfocada, sabes qué es lo que quieres y lo vas a obtener, vas a luchar por ello. Así que veo una energía donde las cosas empiezan a fluir para ti con respecto a la comunicación, te sabes expresar y te vas a colocar, o el universo te va a colocar en situaciones en tu vida donde tú vas a poder expresarte de una manera tan fácil que las cosas se dan de una forma muy positiva para tu vida. La familia en la casa número 4, tienes la carta del 3 de bastos. Y mira, veo toda esa energía marcada aquí con respecto a la familia, de esa compra o de esa venta de un ser querido, y lo marca nuevamente. Mira, aquí está el rey que le estaban pidiendo, esta persona le estaba pidiendo dinero. Aquí está esta persona que pues se ve que es una persona humilde, como puedes ver cómo está vestida, no tiene estas capas como los reyes, tratando de entregar lo que tiene, que es una manzana, ¿no? Para poder estar con esta persona que quiere. Y aquí en la familia, ahora está el rey también entregándole su corona a esta persona humilde. Y me marca fuertemente ese mensaje para algunos, ¿eh? De esa situación en la familia donde aquí alguien los quiere comprometer, los quiere casar porque necesitan tener el estatus social de esa familia o de la tuya, o quieren entonces tener los beneficios de esa situación del dinero con respecto a la familia, y está marcado fuerte esa parte para acá. La casa número 5, un mensaje para los solteros. Tienes la carta en estos instantes de el Papa, y me están hablando acá de que hay algunos de ustedes que están solteros que tienen interés o le está llamando la atención una persona que está a la distancia de ti. Una persona tal vez que incluso podría ser hasta un poco prohibida, alguien con quien no puedes tener una relación, alguien con quien no es aprobado llegar a tener una relación. Y sé que están solteros, pero muchos de ustedes que están solteros podrían estar conociendo a alguien más adelante que les podría estar haciendo algún tipo de propuesta un poquito loca, así como, sabes que vamos a escaparnos y nada más tenemos 3 meses de conocernos, pero vamos a casarnos a escondidas. Hay como esa energía de lo que podría venir para ustedes a raíz de este portal que se está abriendo con el solsticio y el eclipse. Así que muy atentos a eso, ¿eh? Porque aquí hay una energía donde podrían estar alguien uniéndose a espaldas suyas. Y si tú no eres la persona que se va a unir a espaldas de nadie, pues porque tú estás feliz de la vida, casada ya con tu pareja o casado con tu pareja, podrían ser tus hijos, si los tienes, que podrían estarse uniendo o casando a escondidas de ustedes. Atentos con esa situación, ¿eh? Los eclipses tienden a iluminar y sacar cosas que están ocultas, situaciones que están enterradas, para que podamos manejarlas y cerrar ese ciclo de una vez por todas. La casa número 6, donde te vamos a hablar acerca de la salud. A ver cuál es el mensaje. ¡Wow! Tienes la carta del 9 de oros en la salud. Y veo aquí una persona que parece que va a estar invirtiendo muchísimo dinero en sí misma, o una persona que lo ha hecho o estará pensando en hacerlo. Hay algunos guerreros de Acuario que tal vez esto podría ser una referencia a utilizar grandes sumas de dinero para hacerse algunos arreglos tal vez estéticos o cirugías plásticas. Tal vez no las puedas agendar durante estas fechas, si continúa lo que son las restricciones en los diferentes países debido a la pandemia, pero podría ser algo que estás organizando o planeando para próximos meses o el próximo año. Pero aquí veo una persona enfocada en ahorrar, una persona que está guardando su dinero con respecto a la salud para hacerse alguno que otro arreglo físico, una persona preocupada mucho por la apariencia. Ese es el mensaje que recibo con respecto a la salud. No veo absolutamente nada más grave en ese aspecto.
Veo una persona también que podría estar gastando mucho dinero y que podría estarle afectando su salud al consumir algún tipo de bebida alcohólica a base de vinos, tal vez, a base de uvas, que podrían ser vinos. Así que atentos con eso, ¿eh? Es lo poquito lo más complicado que veo. De ahí solamente es como esa persona que tiene la intención de hacerse esos arreglos físicos. La casa número 7, la pareja, los que están casados, conflictos, dificultades y problemas que podrían ser generados por esta situación en donde alguien se casa, solteros, a escondidas. Pero en este periodo que viene de 30 a 60 días, definitivamente la pareja tiene que tener mucha más calma, mucha tranquilidad, porque este 7 de bastos me habla de enredos, conflictos, problemas, discusiones, peleas, y podrían ser incluso hasta discusiones entre familias, problemas entre familias. Tal vez no tenga nada que ver con esta situación de los enamorados que les indiqué, la familia que va a estar comprometiendo a otra por interés. Pero aquí la pareja tiene que tener ese cuidado, entonces porque hay un llamado de atención donde podrían estar teniendo malos entendidos o conflictos con respecto a su comunicación, o ver las cosas desde dos puntos distintos también. Es como si hay algunos que se están dando cuenta o se darán cuenta a raíz de este eclipse cuáles son los verdaderos sentimientos y emociones de la persona que tiene a su lado. La casa número 8, donde te voy a hablar acerca de la intimidad. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Uy, mira, sale la carta de la sacerdotisa. El mensaje que recibo con respecto a la intimidad para algunos de ustedes me está hablando de una energía independientemente en qué parte te encuentras, si estás soltera, si estás en una relación, de alguien que se está como guardando más que todo. Alguien tal vez que está, más que todo puede ser una persona, si estás en relación tal vez que no están teniendo relaciones íntimas, o una persona soltera que está resguardando su privacidad, su parte íntima para alguien especial. Incluso podría ser alguien que está pensando en hacerlo al momento de casarse. Aquí hay una energía de inocencia, de la intimidad todavía no haber experimentado, y que están guardando esa energía entonces para el momento de comprometerse. Pues si te fijas, esto podría ser también un vestido de novia. Así que aquí hay alguien que se está resistiendo a tener esas ansias, esas ganas de expresarse en la intimidad, y está resguardándose para el futuro, para el momento que esté en un matrimonio. Y en la relación podría ser también entonces de que hay una parte de la pareja, y tal vez ese puede ser el conflicto, que está tomando la decisión de que, ¿sabes qué?, ya no siente como la misma pasión, ya no siente como esa atracción, o están teniendo problemas donde tienen su mente ocupada en otras cosas y han descuidado un poco también su intimidad. Y eso podría ser el causal de esos problemas que tienen aquí con la pareja, ¿no? Tienes que tomar lo que resuena contigo, adaptarlo a ti, y lo que no, entonces simplemente desecharlo. Recuerda que también las cosas podrían tener más sentido dentro de un periodo de tiempo de 30 a 60 días, ¿eh? Educación, viajes, becas. Vamos a ver cuál es el mensaje y de qué parte te quieren hablar. Mira, te sale la carta de la fuerza, ¿no? Y esto me está indicando de que hay algunos de ustedes que están tratando de forzar cosas que el universo está tratando de quitarte del camino, y que tú no lo estás viendo de esa manera. Lo estás viendo con una energía de necedad, de terquedad. Te están indicando de que el camino, el universo te ha cerrado varias veces una puerta en tu vida, Acuario. Puede ser que se te han cancelado viajes, que no te han salido becas para estudiar en el extranjero, que no te han salido cosas que tú has estado esperando referente a eso. Y es que el universo te está indicando, tú necesitas trabajar en otra cosa. Necesitas trabajar en otro aspecto de ti primero, antes de que puedas hacer esos viajes, antes de que puedas hacer eso. Algunos de ustedes tal vez están planeando o organizando, o han planeado u organizado viajes para huir de la situación que tienen presente en su vida, para huir de un ex, para huir de un ex amor, para huir de una situación, de un lugar que te trae malos recuerdos. Pero el universo te insiste y te dice, no, aquí te quedas. Lo que pasa es que si algunos de ustedes están pensando, y pues yo también en algún momento pasé por una situación similar, de que irte a otro país, irte a otra ciudad, borra por completo el problema que tienes emocional, pues no, a la ciudad y el país que te vayas, ese problema emocional se va contigo. Puedes tener unos días de distracción, pero cuando se pase la novedad, caes nuevamente en los mismos. Y el universo te está diciendo, tienes que enfrentar esos demonios en donde estás, para que entonces, una vez que lo hayas superado, puedas irte a otro lugar y disfrutar por completo de la vida, disfrutar por completo de ese lugar, de esa situación.
y que no estés escapando. La casa número 10, que te voy a hablar acerca de tus deseos. Te sale la carta... Acuario, wow. La carta de la estrella. La carta de la estrella sale para ti, mira. Qué carta más hermosa. Todos tus deseos se van a hacer realidad. Todo lo que tú anheles va a estar a tu favor. Este es un periodo maravilloso donde se abre este portal para ti a través del solsticio y del eclipse, donde todo lo que tú en algún momento has soñado, has tenido, has manifestado, has querido, se hace realidad. Por eso tienes que mantenerte siempre con una mente positiva, siempre viendo las cosas desde un punto de vista elevado, porque a medida que tengas eso en tu mente, se te realiza. Que tienes que hacer un pequeño ritual. Puedes agarrar una hoja de papel, escribe arriba tu nombre, y es el mensaje que recibí para estas lecturas. Colocas tu nombre arriba de la hoja, en la parte superior, y escribes tus sueños, tus deseos y tus anhelos. Lo doblas en 7 pedazos, 7 partes, y lo colocas debajo de una piedra en tu casa. Trae una piedra de afuera y la colocas debajo de una piedra en tu casa, o lo colocas debajo de una maceta, de una planta que preferiblemente no riegues. Y esa manera en la que tú escribas tus sueños, en la que tú los plasmes en papel, los empiezas a manifestar. Te recomiendo también que puedes, si no tienes eso y no lo quieres hacer, lo escribes en los comentarios y de esa manera lo expresas. Lo que sucede es que una vez que tú pones la intención y colocas esos sueños o esos deseos por escrito, tu mente inconscientemente, o tu subconsciente mejor dicho, se alinea con el universo y trabaja para que se hagan realidad. Yo tengo estos pequeños post-its que se pegan en estos pequeños cuadritos, y ahí yo anoto también mis sueños, los planes, los proyectos, las metas que tengo, y las coloco en lugares donde yo pueda ver, para mantenerme siempre eso fresco en la memoria de los planes y los sueños que quiero lograr, a los que quiero alcanzar. La casa número 11, tus amistades. Tienes la carta del 8 de bastos. Me habla aquí de que hay una amistad tuya, mis guerreros de Acuario, que está a tu lado en las buenas y en las malas, y que si se tiene que aventar al charco para defenderte, para protegerte, si se tiene que ir a golpes por ti, lo hace. Hay alguien aquí a tu lado que te ha acompañado en todo momento, y esa persona podría estarte necesitando durante este periodo. Por más ocupada, por más enredado que estés, dale el tiempo, escúchale, comparte con ella, esa persona, porque es alguien fiel, alguien ideal. Y si aún no tienes a alguien así en tu vida, pues este periodo de este portal te va a traer a tu vida una persona que va a ser esa garra, esa gente que tú necesitas a tu lado y que siempre va a estar a tu lado en las buenas y en las malas, que te puede dar dirección, pero que siempre te va a apoyar. Puede criticarte, pero siempre va a estar a tu lado. Y esa va a ser una de las grandes bendiciones para tu vida. La casa número 12, en el aspecto espiritual, tienes la carta del 10 de espadas. Y aquí estoy viendo que ustedes van a estar muy protegidos, muy bendecidos por el universo. Tienes aquí a Dios, el universo, tus ángeles, en lo que tú creas, defendiéndote y deteniendo, colocando una barrera enfrente de todos esos demonios y todas esas energías negativas que vienen a ti a atacarte y a tratar de destruirte cuando estás en el piso. Y mira, si te llegas a sentir de esa manera, recuerda que tienes un amigo que se va a manifestar, que se te va a presentar, que te va a proteger, y aquí lo tienes nuevamente. Ese amigo puede ser alguien enviado del cielo, alguien con una misión especial para apoyarte, para ayudarte, para crear una barrera de protección a ti, donde nadie te va a poder atacar. Y esa es una de las grandes respuestas que te va a estar dando Dios, que te va a estar dando el universo, que te va a estar dando los ángeles, como sea que tú denomines a este ser divino y poderoso que nos protege y que nos guía. Para algunos también esta manifestación podría ser una madre que está desde el más allá, que se va a estar haciendo presente en tu vida y que te va a estar protegiendo y que te va a estar cuidando. Y que todas esas cosas que te ha quitado, esas cosas que tú has deseado, que no se han manifestado, esa lucha. Por ejemplo, cuando te hablé aquí de los viajes y de la comunicación, de los viajes, sigo diciendo comunicación, aquí es viajes y educación. Comunicación es del lado de acá. Te lo ha quitado porque te están protegiendo, te están cuidando, porque en ese camino te podría haber sucedido algo mucho más difícil.
Y Dios, el universo, te quita de ese camino para que estés protegido y te tiene como un bebé, te cuida y te protege como su bebé. Alguien de aquí te adora y te ama mucho. Y puede ser la energía de una madre que esté viva, que te protege y te cuida con todas sus fuerzas, o una energía entonces espiritual como una madre que te cuida y te protege. ¡Ah! El corazón tuyo tiene la carta del sol. ¡Wow! 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 Alegría, felicidad. Los problemas que se vieron en esta parte, esperemos que no sea así. Todo va a quedar atrás. Tu corazón va a brillar, va a estar lleno de alegría, va a estar iluminado. Van a haber motivos nuevamente para sonreír, para estar feliz, para brincar de alegría. Y así va a estar tu corazón. Porque vas a descubrir de que todo lo que se te dio de una manera negativa era para poder llevarte y forzarte a estar feliz, para que pudieras ver las cosas desde otro punto de vista, que tal vez mientras estabas encerrado en un solo lugar, un solo aspecto, no podías analizar todavía. Wow, que tengas esta carta en el centro, en el sol para ti, quiero que sepas que aquí hay esperanza, que no importa lo que estés pasando ni la dificultad que tengas en estos instantes, hay una fuerza mayor que está cuidándote, que está protegiéndote y que te está asegurando de que tu corazoncito no sufra más. ¡Wow! Qué emocionante esta lectura para ustedes, ¿eh? Vamos a ver un mensaje adicional aquí para ustedes. Tienes la carta del Rey de Espadas, la carta del 9 de Oros, la carta del Mundo. Se cierran ciclos negativos en tu vida. Se terminan situaciones de karmas negativos para ustedes en todo este periodo. Llega el momento de sentarte en tu trono y recibir todas las bendiciones que tú mereces. Vas a tener y vas a atraer a ti todo lo que tú quieras. Es como si te bañaras con miel, que todo lo dulce va a llegar a ti, tanto financieramente como en el amor. Y esas luchas tal vez en la familia, por alguien que está luchando por su independencia y por su felicidad, por su amor, lo va a lograr. Vas a estar muy feliz. Wow, esa carta salió volando para ti. Tienes que soltar, es el mensaje que te dan tus ángeles, el propósito de vida. Tienes que alejarte de una situación que no está funcionando para tu vida para que se resuelva sola. Y algunos de ustedes tienen la energía o la pasión por el ambiente. Dice que ustedes son un ángel en la tierra que ha nacido para proteger, para cuidar, para ayudar a crecer y enseñar a los demás acerca de los beneficios y las bondades de la naturaleza y de los animales. Ambientalista, tienes ese don, esa habilidad. Te preocupas mucho por la felicidad de otras personas también. Y mira, ay, papá, ¿qué te dije yo? Te dije que tú estás protegido, tienes a alguien que se para firme frente de ti para que lo malo no te suceda y nadie pueda contra ti. Y mira la carta que te sale con los ángeles, protección. Tú estás seguro y apoyado en todos los cambios que hagas en tu carrera. Cambies de carrera, cambies de decisión, cambies de camino, tomes otra dirección, te independices, siempre tienes protección de tus ángeles. Y te lo dije yo aquí, y te lo confirma esta carta nuevamente. Déjame saber qué te parece la lectura. Es un honor para mí el poder conectar contigo. En los comentarios, recuerda hacer tus decretos y también comentarme cómo van las cosas, cómo está todo, cómo te sientes, qué te pareció. Déjame tus deditos para arriba y comparte la lectura para que podamos llegar a muchísimos más guerreros que necesiten escuchar este mensaje. Espero que la hayas disfrutado de una lectura diferente. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.